lucha contra el crimen y la delincuencia tiene que ver también con los centros penitenciarios, eso está clarísimo. Por eso el jefe del INPE, de esta importante institución, siempre se reúne para ver los temas de seguridad. Junto con el Ministerio del Interior hay un trabajo estrecho con la Policía Nacional, como no, el Ministerio de Justicia, escrito, ¿no? Está escrito el Ministerio de Justicia, quiero decir, porque además muchos de los crímenes y de la delincuencia y los asaltos se inician, lamentablemente, hay un problema social ahí que tenemos que abordar, se inician en los centros penitenciarios. Por eso es importante el trabajo que se está haciendo desde el año 2012 como una política de Estado en mejorar la seguridad en los penales, las cámaras, acabar también con la corrupción en los centros penitenciarios y en términos generales, el tema de las comunicaciones y en fin, el trabajo que se está haciendo es muy importante y por eso hemos querido invitar a Julio Magán, el jefe del INPE, para que nos dé un apunte más certero, ¿no?, sobre el trabajo que se está realizando, el balance del año 2015. Bienvenido, señor Magán, muy buenas tardes, y las perspectivas de lo que se viene, ¿no? Hay como ya todos saben, es importante la resocialización, ¿no? Y en los penales, con hacinamiento, con bajos recursos, con corrupción, con delincuencia en el interior, pues no se puede hacer. Lo cierto es que los gobiernos tienen mucha voluntad siempre, ¿no? Y se trata de trabajar, pero a veces nos gana la situación, la realidad nacional, ¿no? Muy buenas tardes, Nicolás, y gracias por permitirnos poder dirigir a toda la teleaudiencia y hacer una primera aproximación de un balance que por primera vez en la historia de la Administración Penitenciaria del Perú queremos hacer una rendición de cuentas de lo que ha significado este quinquenio de gobierno y cómo estamos terminando el 2015 y lo que nosotros dejamos como agenda, digamos, penitenciaria y de política criminal para el 2016 en adelante, para el próximo hasta gobierno. El bicentenario, al próximo gobierno que elija nuestro pueblo. Cuando nosotros asumimos la administración penitenciaria el 18 de agosto del 2011, encontramos una foto de lo que era la realidad penitenciaria. Y sobre esa realidad nos planteamos hacer unas 10 medidas de la reforma penitenciaria en el Perú. Digamos, una reforma que permita entrar a tocar algunos temas centrales y algunos temas periféricos de la administración penitenciaria, porque no se puede entender una reforma penitenciaria al margen de una reforma judicial y que está en el marco de la reforma del Estado. Pero era ver algunos temas muy puntuales de lo que significa la reforma penitenciaria y, por ejemplo, nosotros planteamos como primera medida la lucha frontal contra la corrupción. La segunda medida es la lucha contra el hacinamiento en los penales. La tercera tiene que ver con el tema de la seguridad en los penales, el problema de la salud, el problema de mejorar el tratamiento penitenciario, el fortalecimiento de la gestión institucional del INPE, el tema de la mejora del personal penitenciario, la participación del sector privado, las acciones de prevención, de que tiene que ver con la reducción del delito, y el tema de fortalecer un modelo eje de lo que significaría el trabajo en cárceles, que es definir un modelo escuela-taller. Es decir, que las personas dentro del penal tengan oportunidades de aprender y emprender. Esa es un poco la consigna. Aprender significa la oportunidad de que las personas que están en prisión aprendan por lo menos a leer y escribir en una política de reducción del analfabetismo, en formalizar el trabajo penitenciario con políticas de emprendimiento y dar oportunidades, porque la reinserción social hoy en el Perú, como en cualquier parte del mundo, se sintetiza en una frase de dar oportunidades. Claro. Por cada uno de estos ítems, de estas 10 medidas de la reforma, nosotros estamos haciendo un trabajo que va a permitir explicar, por ejemplo, en el tema de la corrupción. La corrupción no es un tema exclusivo y privado del sistema penitenciario. La corrupción es en todo el sistema social del país, pero digamos, en lo que significa en el tema penitenciario, hemos hecho un mapeo de dónde comienza la corrupción, y la corrupción en el INPE comienza desde el momento en que la persona llega a la carceleta, donde tiene que definirse a qué penal va cada persona. Entonces ahí hay un primer momento de corrupción. Luego, cuando esta persona va al penal, y de igual manera para clasificarlos, en qué pabellón o en qué etapa, y de tanto todo el proceso hasta que la persona sale con beneficio o sale en libertad. A ver, pero para evaluar cada uno de los pasos, ¿supuestamente eso no le evalúa INPE como un poder judicial? No, cuando la persona llega a la carceleta, dan el mandato de detención, el Poder Judicial. El INPE decide, con una junta de clasificación, a qué penal va
y a qué régimen va la persona. Ahí ha quedado demostrado que hay corrupción. Ahí hay corrupción, entonces se está superando, tenemos una línea abierta, digamos, para que se llamen las personas que están afectadas, que le están cobrando para denunciar. Tenemos el grupo especial anticorrupción y nosotros tenemos un grupo, digamos, que es la Comisión de Asuntos Internos, una oficina que antes era la Oficina de Asuntos Eternos. Hoy día esta oficina ha empezado a hacer más investigaciones y tenemos más personas procesadas a través de las áreas que procesan a los servidores penitenciarios, como por ejemplo la Comisión de Procesos Administrativos para determinar la sanción, el tribunal, digamos, de acuerdo a la nueva ley penitenciaria, y todas las personas que son procesadas de acuerdo a la ley Servir. Entonces podemos mostrar cuadros y decir cómo encontramos, qué hemos hecho. ¿Y cómo lo están dejando? Y estamos dejando por primera vez en la historia, con mayor sanciones, con mayor destitución y con procesos en trámite para que estas personas que caen en las garras de la corrupción y que se forman parte de la criminalidad organizada, nunca más vuelvan a la administración penitenciaria y se queden en prisión, porque son personas que se prestan a este tipo de actos de corrupción. Y de igual manera tenemos el problema de la lucha contra el hacinamiento. A ver, pero antes de pasar al hacinamiento, señor Magán, ¿pasaba también por sacar a la policía y recuperar el INPE en los penales? Bueno, cuando nosotros llegamos al INPE, habían 10 penales que tenía a cargo la Policía Nacional. En estos momentos tiene 4 establecimientos penitenciarios, hemos ido recuperando algunos penales, y en otros hemos cerrado 2 penales. Hemos cerrado el penal de La Unión, que en el año 2014 hubo fuga de 3 internos, y también hemos cerrado el penal de Huancabamba, que había 20 internos, entonces era distraer fuerzas en penales pequeños. Claro, ahora esa es en la parte de la administrativa, digamos, de la parte administrativa. No la parte de seguridad, porque siempre hay un apoyo de la policía. Claro, ¿no? La Policía Nacional tiene a cargo el penal de Lurigancho, que es el penal más grande. Tiene el penal de Satipo, tiene el penal de San Ignacio y Sicuani. Y la idea es que antes de que acabe el gobierno, estos penales estén en manos de la administración penitenciaria, y así la policía pasaría a cubrir, digamos, hacer las tareas que le corresponde del orden interno. Y evitar los problemas que se han suscitado. Y evitar algunos problemas. El sueño sería que el penal de Lurigancho pase a manos de la administración penitenciaria, pero eso va a ser un poco difícil porque no tenemos el personal adecuado. ¿Necesitarían ustedes más presupuesto? Más presupuesto y más personal para poder tener el penal de Lurigancho. Hablando de presupuesto, el hacinamiento es uno de esos problemas, claro, imagino. Y eso va a ser muy difícil en el futuro, en mediano plazo, ¿no? Ni siquiera digo corto, en mediano plazo poder solucionarlo, ¿no? Mira, Nicolás, cuando nosotros ingresamos como gobierno, habían 48.500 internos. Y teníamos una capacidad real de albergue del sistema penitenciario nacional aproximadamente de 28.000 plazas. Hoy tenemos 77.380 y tantos internos, casi 77.400. Y tenemos una capacidad de albergue de 33.500 aproximadamente. Claro, se va subiendo, pero el crimen va avanzando más rápido, lo que decía yo, ¿no? La realidad nos está ganando. El problema es que cada vez ingresan más internos y por más tiempo en los penales. Entonces cada vez va creciendo la población penal y la capacidad de respuesta del sistema se ha hecho un poco lenta, porque cuando nosotros ingresamos no habían proyectos de inversión en el INPE. Nosotros hemos empezado a hacer el INPE, casi reinstitucionalizar, refundar el INPE. Entonces hemos empezado a hacer proyectos de inversión con penales nuevos y hemos empezado a rehabilitar penales. Por poner un algo anecdótico, cuando nosotros ingresamos el INPE tenía para mantenimiento de penales 80.000 soles. Y el año 2014 hemos gastado más de 25 millones en mantenimiento. Por primera vez se hizo el gasto del 100% en proyectos de inversión en el 2014. Y este año, el 2015, que hemos cerrado nuevamente, hemos hecho el gasto del 100% en proyectos de inversión. Y estamos ahora por inaugurar penales nuevos. El penal emblemático de este gobierno es el penal de Cochamarca, que está en la comunidad, de una comunidad de Cochamarca en Cerro de Pasco. Pensamos inaugurar este penal la primera quincena de abril, totalmente equipado. ¿Para qué tipo de reo? Van a ser para reos primarios, ordinarios, pero también va a haber el régimen cerrado especial. ¿De todo el país? En todo el país. Y va a ser 3 veces Chayapalca, porque Chayapalca tiene una capacidad de 210 internos, va a tener para 684 internos, que sería el núcleo duro de la delincuencia. Bueno, ya el marco de las asociaciones público-privadas ya está. ¿Será el momento de aplicarlo en centros penitenciarios? Este gobierno el año pasado sacó el decreto legislativo 1229, que permite
invita y promueve que el sector privado pueda venir a hacer gestión con la administración penitenciaria en todas las áreas, desde el área de infraestructura, en el área de tratamiento, en el área de administración y en el área de seguridad. Esperamos y desde acá invitamos al sector privado, digamos, que pueda participar en estas alianzas estratégicas de las asociaciones público-privadas para poder ayudarnos, porque si bien es cierto, el INPE tiene la responsabilidad de la reinserción social, pero no es exclusivo, porque los internos no son marcianos, son seres humanos, son seres de acá, digamos, son de la sociedad, y el problema es que cada vez llegan a los penales y en algún momento van a salir de los penales. El problema es cómo salen, Nicolás. Exactamente. Si salen igual, mejor o peor de lo que ingresaron. Nosotros apostamos a que salgan mejor, por eso es que estamos desarrollando todas estas políticas. Y ahora, como te decía, para culminar este tema, para resolver el problema del hacinamiento solamente existen tres posibilidades, aquí y en cualquier parte del mundo: que ingresen menos internos, que salgan más internos, o construir penales. Que ingresen menos... Hay que trabajar en esos tres puntos, ¿no? Claro, que ingresen menos y que salgan más no depende del INPE. Es una facultad exclusiva del Poder Judicial. A ver, yo justamente quería hablar sobre ese punto, pero antes, usted, para que quede claro, ¿usted está de acuerdo entonces con que se concesionen los penales? Claro, que se permita que participe el sector privado. Es una buena solución. Yo creo que hay que apostar. Es como pasa, por favor, guardando las distancias, pero como pasa, lo conversaba con el ministro de Educación, me decía, nosotros como Estado no podemos construir colegios porque no vamos a terminar nunca. Entonces ahí tenemos que trabajar de la mano del sector privado. Pero es algo de lo que ya hacemos en el INPE. Digamos, la alimentación es concesionada. Esta experiencia de los bloqueadores es una empresa privada. Bueno, yo me acuerdo, señor Magán, usted también recordará que ha habido mucha discusión en torno a privatizamos o concesionamos o llamamos al sector privado, porque hay muchos intereses también de por medio. Bueno, ¿no? La alimentación en penales es concesionada, y yo estoy de acuerdo de que si el Estado no puede resolver este problema y necesitamos urgentemente tener establecimiento penitenciario, bienvenido a la inversión privada. Bueno, eso está perfecto. Ahora que estamos en campaña electoral, es importante que los que aspiran a ser autoridad lo escuchen, ¿no? Y que lo planteen, me parece importante. Bueno, nosotros... creo que todos queremos un mejor sistema penitenciario, creo, ¿no? Bueno, nosotros estamos en el diseño de este nuevo establecimiento penitenciario, que es el penal de Cochamarca. Por primera vez hay un sentido de entender la reinserción social. Anteriormente se construían establecimientos penitenciarios, calabozos, solamente celdas patio, celdas patio. Calabozos nada más, digamos. Bueno, esta vez hemos hecho celdas, hemos hecho patio, pero hemos hecho ambientes exclusivos para educación, ambientes exclusivos para talleres de trabajo, galpones productivos donde le decimos al sector privado, ven. Y acá hay gente que tiene buena posibilidad de desarrollar actividades productivas, los estamos capacitando y tenemos experiencias muy buenas. Por ejemplo, tenemos Renzo Costa, tenemos Chio Leca, tenemos la fábrica de accesorios metálicos, tenemos textilerías, panaderías, zapaterías que están ingresando a los penales. Entonces queremos que los penales se conviertan en entes productivos y en eso estamos trabajando. Eso es parte de la resocialización. Me indican que tenemos un cuadro de proinversión. Si usted lo puede explicar bien, efectivamente, el trabajo que se está haciendo. Señor director, por favor, láncelo. Ahí está, los proyectos de proinversión, ¿no? Bueno, en este asunto. Ahí en el caso de proinversión, nosotros planteamos la necesidad de que se dé como parte de la medida de seguridad tecnológica tener, digamos, los bloqueadores que permitan que se inhiban las llamadas ilegales. O sea, el derecho de comunicación no se afecta porque se pone, digamos, aparatos telefónicas de telefonía pública. Y anteriormente, digamos, se hacían, por ejemplo, del penal de Cañete, donde ya funciona este servicio, antes salían aproximadamente 300.000 llamadas. Y no se sabía quién las hacía ni a dónde iban. Ahora, con este sistema, salen las mismas 300.000 llamadas y hasta más, porque hay más aparatos de telefonía pública, pero sabemos quién la está realizando y sabemos hacia dónde va la llamada. ¿Cómo? ¿Hay un registro? Digamos, claro, porque se registra el interno cuando hace su llamada, su código de llamada de su DNI, más 4 dígitos que le da la empresa para poder usar la llamada, y él da una lista a qué personas llama. Entonces sabemos a dónde va la llamada. Pero digamos, este servicio de bloqueo... Ahora, ¿ese está de la mano, perdón, con el bloqueador, de las llamadas entrantes también? ¿A los penales? Claro, ellos inhiben la llamada de la telefonía móvil, solamente se da el derecho de comunicación, digamos, a través de la telefonía pública, fijo, que significa comunicarse con su abogado, con su familia o con sus familiares, y en el caso de los internos extranjeros, con su cuerpo diplomático. Pero está el otro tema de bloquear los teléfonos que entran, porque entran por teléfonos móviles, digamos, y entran llamadas de afuera para adentro. Lo que pasa que se dice mucho de que muchos de los crímenes se organizan en los penales.
Yo creo que sí es cierto, pero no todos. No, hay una buena cantidad que se hace fuera de los penales. Entonces, con este sistema de inhibición de la demanda de telefonía móvil, tenemos 2 penales que están funcionando, que es el penal de Cañete y Guaral. Y si no se ha avanzado como debía ser, es porque había algún problema técnico de la empresa con las operadoras de telefonía móvil. A raíz de la dación del decreto legislativo 1229, ya se ha permitido superar los problemas técnicos burocráticos. Y hoy día ya podemos decir que estamos a puertas y se está avanzando porque hay una reunión de coordinación. La empresa PrisonTech está reuniéndose, digamos, las empresas de operadores de telefonía móvil, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el organismo supervisor que es el Ministerio de Justicia y nosotros SINPE como usuarios. Y yo espero que en este mes podamos avanzar con los 2 penales que nos falta, que sería el penal de Chincha y el penal de Ica, y posteriormente venga el penal del Callao, Huacho, Ancón 1, Ancón 2, Castro y Lurigancho. La idea es que antes de que acabe el gobierno podamos avanzar la mayor cantidad de penales. Inicialmente nos habíamos puesto una meta, pero realmente los términos nuestros no van con el desarrollo de este problema técnico que esperemos que se pueda ir solucionando. Nos está ganando un poco el tiempo, señor Magán, y la verdad es que creo que va a quedar corto la entrevista, pero hay varias cositas que quiero preguntarle para ir finalizando. Usted mencionaba, la única forma que haga con el hacinamiento es o construir más penales o que entren menos presos, ¿no? Está el tema de, y se ha cuestionado mucho, por ejemplo, la prisión preventiva. Últimamente muchos están entrando con prisión preventiva. Y también ahora con la ley de flagrancia están entrando. Entiendo que usted no está muy de acuerdo con esta norma. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con la norma. Lo que me preocupa es que los juzgados de flagrancia, como dijo el presidente de la Corte Suprema, el doctor Ticón, en la apertura del año judicial, y el doctor Meneses, que es el juez coordinador, ellos están programando hacer 156 órganos jurisdiccionales adicionales de los que tienen solamente para ver los juzgados de flagrancia. Y poníamos haciendo números, digamos, si ingresan 10 personas por cada juzgado de flagrancia, estamos hablando al mes aproximadamente de 1.500 internos adicionales de los que ya entran. Al año vamos a tener aproximadamente 17.000 internos que entran por los juzgados de flagrancia. Entonces, yo estoy de acuerdo que la prisión debe ser un lugar para las personas que merezcan ir a la prisión, pero no todas las personas pueden ir a la prisión. Yo creo que hay que buscar otras medidas alternas a la pena privativa de libertad, y lo que yo estoy diciendo ahora es poner en alerta. Digamos que si ya tenemos una capacidad que está siendo desbordada por el crecimiento de la población penal, si ingresan más internos, realmente la situación, creo que los problemas no se resuelven en la cárcel, no se resuelven en la prisión. La gente va a estar alerta también y seguramente no, ese cálculo va a ser muy amplio. Pero yo sí estoy de acuerdo de que tiene que haber, digamos, una reacción rápida de la autoridad. ¿Por qué? Porque si no, si hay un sentimiento de impunidad. Y eso... Sí, perdón, mucho se ha hablado con el arresto domiciliario, con el grillete. Hay otras posibilidades, la vigilancia electrónica personal. Yo espero que a partir de abril ya podamos tener en funcionamiento esto entre abril y mayo, que nos ayudaría a resolver, digamos, una buena cantidad de personas que podrían salir con esta vigilancia electrónica personal. Nicolás, si tú me permites, yo quisiera levantar un cuadro que lo hemos alcanzado, que es el tema sobre las fugas. Mucho se habla y a veces se pone un tema muy sensacionalista, el tema de las fugas. Por ejemplo, yo puedo presentar un cuadro, ¿no? Donde nosotros decimos del año 2005 hasta el 2015 que hemos terminado, ¿no? No se va a ver, pero sí, ayúdanos por favor. Bueno, en el año 2005 habían 33.594 internos de población penal, y se escaparon dentro del penal porque hay fugas intramuros y fugas extramuros. De las fugas intramuros escaparon 19 y extramuros de igual manera la misma cantidad, 18. Y así sucesivamente. ¿Ese año 2005? 2005. Y hemos llegado hasta el año 2015, porque han ido diferentes tipos de fugas, 37, 31, 33, 57, etcétera. ¿Y ahora? El año 2013 hubieron 0 fugas, intramuros, y extramuros hubieron 6. El año 2014 hubieron 3 fugas y 3 fugas de afuera. Con una mayor con mayor cantidad de población penal. El año 2015 hemos tenido, ¿no?, cerca de 77.000
internos, ¿no? Y ha habido solamente una fuga intramuros. La de alias y la otra, la de alias Servando, quería preguntarle, ¿en qué está esa...? Perdón, había una fuga intramuros y 3 fugas extramuros. De esas fugas extramuros es la que se levantó el tema del Callao de alias Servando. De alias Servando. El Hospital Carrión. Del Hospital Carrión. Bueno, nosotros hicimos la denuncia respectiva de estos malos servidores que están en procedimiento, están en pleno proceso judicial, pero la captura de esta persona ya depende de la Policía Nacional. Claro. Lo que yo quiero decir es que el personal del INPE sí está trabajando, sí está cumpliendo con su función, y los niveles de violencia en los penales hoy día es mínimo. O sea, antes de cada 10 personas que morían en los penales, 9 morían por problemas de violencia y 1 por problemas de salud. Hoy día ese cuadro lamentablemente se ha volteado, y de los 10 personas que mueren en los penales, 9 mueren por problemas de salud y 1 por problemas de violencia que puede ser atendido. Exacto. Y estamos tratando de incorporar a toda la población penal al SIS, que es un sistema integral de salud, para darle atención médica, y mueren por diversas posibilidades variables de salud, pero estamos trabajando ahí. Pero lo que yo quiero es decir que no existe la violencia que antes existía en los establecimientos penitenciarios, y que muchos televidentes se pueden acordar cómo habían antes los motines, las reyertas en los penales. Eso no existe el día de hoy. Bueno, hay una mayor vigilancia, una mayor y mejor vigilancia. Bueno, nosotros desarrollamos una política de diálogo, digamos, un diálogo para prevenir conflictos y pacificar en los penales, ¿no? Claro, porque la principal función que hacemos en los penales es una función de relación de seres humanos que están privados de libertad y seres humanos que dirigimos la prisión. Yo quería hacer una última consulta muy breve, 1 minuto nada más, por favor, porque sé que ya nos ha ganado el tiempo largamente. Pero una de las estrategias que se planteó fue la ley esta que penaliza el ingreso y tenencia de los objetos prohibidos, ¿no? Quería preguntarle puntualmente por el caso de la madre de Geraldo Oropeza. ¿Usted está de acuerdo con la sentencia? Bueno, todas las personas que pretenden ingresar objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios son sancionados, y en el caso de la señora mamá del interno, ella pretendió ingresar un objeto prohibido al penal, y es el Consejo Técnico del establecimiento penitenciario que la sanciona. A él le pusieron una multa, digamos. Ya ha resuelto que no ingrese al penal, ni a ningún establecimiento penitenciario por 12 meses. Ese es el procedimiento administrativo. Correcto. Y uno paga una multa también, ¿no? El problema del pago de la multa y de la sentencia tiene que ver ya con el Poder Judicial. La multa por fuera, no hay una multa, una sanción administrativa de dinero. La multa se la ha puesto el Poder Judicial en el proceso que ha tenido, donde se ha aplicado la sentencia, digamos, de darle una pena condicional. Entiendo que usted respeta la autonomía del Poder Judicial, pero ¿tiene alguna opinión sobre el respecto? Bueno, yo creo que aquí tiene que respetarse la norma, tiene que respetarse la autoridad, pero también, digamos, la autoridad tiene que tener, digamos, dar posibilidades de hacer una política de humanización de los penales. Y en este caso nosotros lo hacemos, porque la situación en que se encuentra el interno Geraldo Oropeza, en el ambiente que él se encuentra, no tiene ningún problema, goza de toda la garantía de seguridad y de su integridad física, de la atención médica respectiva. Y claro, bueno, la mamá puede decir algunas cosas, o su abogado, pero una cosa es lo que dice ella y su abogado, y otra cosa es la situación real, y él recibe la visita de sus abogados y de su hermana. Bueno, señor Magán, gracias, muy amable. Más bien, gracias a ti, Nicolás. Falta un poco, creo que abordar en una segunda parte de la entrevista ya las perspectivas, ¿no?, para este año. Claro, bueno, que sea más auspicioso que el año pasado. Una de las cosas importantes que nosotros queremos es ver el tema del exceso de la prisión preventiva. Y otro tema es la vigilancia electrónica personal, el proceso migratorio de nuestro personal penitenciario, y estamos en eso, y estamos dejando algunas políticas que pensamos que trasciende al gobierno y que tienen que convertirse en políticas públicas del Estado peruano. Gracias, muy amable. Julio Magán, el jefe del INPE, estuvo con nosotros. Pausa. Regresamos con más aquí en 7.3 Noticias, no se muevan.